Reforma e Imperio. El pintor Diego Rivera gustaba de representar la historia de México en sus trabajos muralísticos. En Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pinta sus recuerdos de infancia, entretejidos con momentos de la historia nacional y del mismo parque. Sobresale la figura de Benito Juárez, héroe nacional y presidente de México entre 1857 y 1872. Sostiene un pergamino con la famosa frase: "El respeto al derecho ajeno es la paz". Los conservadores mexicanos, apoyados por el ejército francés, lograron imponer al emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo y a su esposa, la emperatriz Carlota. Curiosamente, ella mandó remodelar la Alameda, pues se encontraba en malas condiciones. Manuel Gutiérrez Nájera, poeta, precursor del modernismo en América, fundador de la revista Azul, porta una camelia en la solapa y saluda a José Martí, destacado poeta y padre de la independencia de Cuba, que vivió en México durante casi 2 años y tuvo una participación importante en las letras mexicanas. Los personajes en primer plano remiten al pasado inmediato. Aparece, por ejemplo, el mecenas Jesús Luján, promotor del pintor Julio Ruelas, a quien un ratero le toma su pañuelo del bolsillo. Rivera entremezcla con los pasajes principales de la historia de México a personajes de la vida cotidiana de cada momento. Ahí está el vendedor del periódico El Imparcial, el más importante del régimen porfirista. También están el globero, típico personaje de los domingos, el dulcero, que vende dulces mexicanos, o el caramelero, que ofrece pirulíes en forma de jinetes, chiles, corazones y señoritas, portados en un carrizo. Porfiriato y personajes entrañables para Rivera. En la parte central del mural de 65 metros cuadrados, titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, aparece el autorretrato del pintor, Diego Rivera, como un niño de 9 años. En sus bolsillos asoman un sapo y una culebra. Jugando un poco con las antinomias, a su lado izquierdo encontramos a 2 personajes del porfiriato: Lucecita Díaz, hija de Porfirio Díaz y de su primera esposa, y a Carmen Romero Rubio de Díaz, segunda esposa del dictador. A la derecha, el niño Rivera toma la mano de la muerte Catrina, es decir, Tonantzin, la diosa de la muerte, pintada con una boa de plumas aludiendo a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de las culturas prehispánicas, que el pintor representa como la vida y la muerte, la luz y el aire. La famosa imagen creada por el grabador José Guadalupe Posadas, quien ilustró las publicaciones populares del México anterior a la Revolución, ha dado la vuelta al mundo. Este mural es un homenaje al grabador aguascalentense, quien fue el gran maestro e inspiración de Rivera. Atrás de su autorretrato se encuentra Frida Kahlo, pintora mexicana y esposa del artista. Porta en una mano el símbolo del yin-yang, es decir, del eterno retorno. La otra mano se apoya en el pintor niño. Su profunda admiración hacia José Guadalupe Posadas y su clásica calavera Catrina, así como su amor por Frida Kahlo, conforman el centro de esta obra, en la que el artista, a la edad de 9 años, es el espectador en torno a quien giran los personajes legendarios de la historia nacional. A la derecha de la Catrina está de manera discreta Ricardo Flores Magón, editor de Regeneración, publicación antiporfirista, fundador del Partido Liberal en 1906, anarquista y precursor de la Revolución Mexicana. El dictador Porfirio Díaz se destaca por una profusa colección de condecoraciones. El pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, sirvió de modelo para plasmar al general Medallas,
héroe del pueblo durante la invasión norteamericana. Al fondo, la banda de policía toca en el kiosco. El movimiento de los árboles se acentúa, anunciando el torbellino de la revolución. Revolución. Para Diego Rivera, el arte va más allá de la pintura de caballete expuesta en museos. Por eso considera al muralismo como una oportunidad para mostrar su visión de la historia de México, de una manera didáctica, al alcance de todos y fácil de comprender gracias a su lenguaje visual accesible. Un gendarme protege a las personas ricas del pueblo que acudía a la Alameda, pero en contraparte pinta a la revoltosa, mujer indígena que lo enfrenta, defendiendo su derecho a transitar libremente por el parque. Quizá como antecedente de la etapa de la Revolución Mexicana, vemos a otro gendarme empujando a una familia campesina para que no se mezcle con el matrimonio de extranjeros. Es patente la crítica del pintor al racismo. Personajes clave en la historia de México se entremezclan con gente del pueblo. Así, pinta a un zapatista, a Francisco I. Madero y al general Francisco J. Múgica, quien como parte de la trilogía del soldado, el obrero y el campesino, sellan con un apretón de manos el sufragio efectivo representado por una urna. México moderno. En el mural de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, están representados los traidores de la Revolución Mexicana, los generales Victoriano Huerta y Manuel Mondragón, responsables del asesinato de Madero y de Pino Suárez durante la Decena Trágica. En segundo plano, pero no por ello menos importantes, están dos intelectuales, Juan Sánchez Azcona, escritor, periodista y revolucionario maderista, y José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública en el México posrevolucionario, impulsor del muralismo. Abajo, a la izquierda, vemos un charro dormido que sueña con buenas cosechas de maíz. El popular vendedor de fruta. El obrero revolucionario que expone sus ideas a un público de la pequeña burguesía, entre quienes se encuentra el joven pintor que come un bocadillo comprado a la vendedora de tortas. El artista imagina su vida personal rodeado de sus seres queridos, su primera esposa, Lupe Marín, y sus dos hijas, Ruth y Guadalupe Rivera Marín. Esta última lleva en brazos a quien fuera el primer nieto del pintor. El plano superior del mural es presidido por tres grandes figuras en cada uno de los segmentos que lo componen: Benito Juárez, Porfirio Díaz y Madero. El mural es rematado en su extrema derecha por el México moderno de los años 40, representado por algunas construcciones como el Palacio de Bellas Artes, la Plaza de Toros, el Banco de México y uno de los edificios más altos de la capital. No obstante que el mural es concebido como el relato de un sueño, se impone la visión realista que Rivera tiene de esos años. Dos figuras sugieren robo de los dineros públicos, representados en las figuras del presidente de la República y en el hombre de los cientos de millones. Las mujeres evocan la degradación moral de esa época. Ambas imágenes sugieren el abandono de los ideales revolucionarios, la corrupción de la nueva burguesía nacida de la Revolución Mexicana, a casi 40 años del inicio de la lucha armada. A través de la sátira,
la evocación de distintos personajes históricos y de la vida cotidiana con sus costumbres. Rivera nos ofrece uno de los mejores ejemplares de realismo mágico, con la Alameda Central como telón de fondo.